Buenas tardes, hoy es el 23 de septiembre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a una transmisión especial en larushpac.com. Este viernes por la tarde. Estamos transmitiendo más temprano de nuestra hora regular. Estamos haciéndolo a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, porque estamos en medio de un enfrentamiento en Washington, D.C., donde cada minuto cuenta. Se encuentra en el estudio Jeff Steinberg del Executive Intelligence Review y vía video se conecta con nosotros Elliot Greenspan, coordinador de las actividades de LaRouche-PAC en la ciudad de Nueva York. Como todo mundo sabe, estamos en la cuenta regresiva al momento de la verdad. Hasta la 1 de la tarde del día de hoy, durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca, quedaba claro que Obama está determinado a vetar la ley HASTA, la ley del Senado 2040. Vamos a poner en la pantalla el número telefónico para que usted llame al Congreso, para que contacte a su congresista, a su senador, tanto de su estado como de su Cámara de Representantes, para que se movilice durante el programa. No se retrase, haga la llamada, asegúrese que sea escuchado y dígale a cada congresista que se mantenga firme en su compromiso para eliminar el veto de Obama. Esta ley HASTA, la ley de justicia contra los patrocinadores del terrorismo, a pesar de una gran presión, amenazas, mentiras, dinero, intimidación proveniente de la máquina de cabildeo saudita y de la Casa Blanca directamente, la última indicación en el Capitolio, el Congreso todavía está determinado a eliminar este veto, llevando a cabo una muy histórica primera anulación del veto de toda la presidencia de Obama. Hay un artículo en el New York Times de hoy titulado Obama está al borde de una reprimenda que había evitado por mucho tiempo, la anulación del veto. Lo que se vuelve muy claro de la cobertura es que esta se ha vuelto una pelea campal entre bastidores. Rápidamente quisiera leer solo el principio de un artículo en el New York Times que fue publicado el miércoles 23 de septiembre titulado Escala la pelea en Washington entre los saudíes y las familias del 11S. Y yo pienso que esto les da un resumen dramático de exactamente lo que ha sucedido entre bastidores y a la luz pública durante el curso de unos cuantos días de esta semana. Y dice al principio, el lunes, una constelación de cabilderos de Arabia Saudita que ha gastado más de $5 millones durante este año para comprar influencia en Washington, llevó a cabo una reunión de crisis para tratar de detener la ley que le permite a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre demandar al gobierno saudita por cualquier papel en la conspiración. El martes, las familias del 11S, representadas por abogados, incluyendo Jack Quinn, el ex consejero de la Casa Blanca, hicieron una manifestación afuera de la Casa Blanca para poner presión a Obama a que no vetara la legislación como prometió que iba a hacer. El miércoles, estas dos fuerzas poderosas, una operando en las sombras y la otra abiertamente, convergieron en el Capitolio en la culminación de una de las mayores y más emotivas peleas del año. La pelea es una reflexión del dominio perdurable de las familias del 11S y la influencia menguante aquí de Arabia Saudita, que en el pasado avanzó su agenda sin obstáculos en la Casa Blanca y en los pasillos del Congreso. Y pienso que es muy claro que lo que ha sucedido es el papel central de las familias del 11S, pero también otros ciudadanos, incluyendo usted que mira nuestra videoconferencia hoy, ha jugado un papel en alimentar este enfrentamiento. Este enfrentamiento ha sido alimentado a pesar de los $5 millones del dinero del Cabildo Saudita por el activismo de ciudadanos como usted. Así que yo les pido en este momento, si no le han llamado a su congresista, lo hagan ahora al 202-224-3121 y decirles que anulen la amenaza de veto de la ley HASTA de Obama. Y esto no se pudo hacer más claro que durante las manifestaciones que se llevaron a cabo ante la Casa Blanca el martes en la mañana y ante el Senado ese mismo día por la tarde, llevadas a cabo por las familias del 11S y otros.
Tenemos videoclips de la conferencia de prensa que se llevó a cabo ante el Senado el martes por la tarde, en la que Terry Estrada, Caitlin Estrada, Alison Crowder, las 3 miembros de las familias del 11S y también el senador Blumenthal absolutamente desenmascararon y destruyeron las mentiras provenientes del gobierno de Obama y la maquinaria de cabildeo saudita. Pero antes de entrar en eso, le voy a pedir a Jeff Steinberg que diga brevemente cuáles fueron las órdenes de marcha para este momento del señor LaRouche ante la amenaza de veto de la ley HASTA por parte de Obama. Y después vamos a tocar los videoclips de esta conferencia de prensa. Jeff, te dejaré resumir cuáles fueron los comentarios del señor LaRouche hoy día. Él fue muy directo. Él simplemente dijo, si Obama procede con este veto, entonces debe ser inmediatamente enjuiciado. Ese es un acto de tal traición abierta y deliberada, no solo en contra de las familias del 11S, sino de Estados Unidos en su totalidad. Uno de los informes de la prensa dijo que si Obama procedía con este veto, entonces nuevamente se pondría del lado de los terroristas en contra de los intereses de Estados Unidos. En el preámbulo de la Constitución estadounidense, una de las primeras responsabilidades del presidente es defender la seguridad nacional de Estados Unidos, de mantener el bienestar general, promover la defensa común. Y si el presidente Obama no puede ver por qué es un urgente interés de todos los estadounidenses y de cualquiera en el mundo que quiere luchar en contra del flagelo terrorista que proviene del wahabismo saudita y de la familia real saudita, básicamente tendrán que pensar mucho mejor cuáles son las repercusiones de esto. Así que las órdenes de marcha del señor LaRouche son muy simples. Anulen el veto, movilice a su senador, movilice a su congresista, pero además de eso, cualquiera que no esté claro sobre las implicaciones estratégicas de un veto de Obama debe pensar largo y tendido y debe unirse al coro que inmediatamente debe exigir el que sea llevado a un juicio político. Eso es algo muy serio y esa es la medida que se debe tomar. Bien, y vamos a elaborar un poco más sobre el contexto de esto un poquito más tarde y también con los acontecimientos que se llevan a cabo internacionalmente. Pero en este momento quiero tocar un breve extracto de los discursos de Terry Estrada, Caitlin Estrada, Alison Crowder y el senador Blumenthal, donde ellos van a refutar cada línea de propaganda de los medios que van a escuchar provenientes de la Casa Blanca y la maquinaria de cabildeo saudita sobre la ley HASTA. En nuestra búsqueda por la verdad, la responsabilidad y la justicia por el asesinato de mi esposo y de los miles de las almas inocentes que se perdieron o que fueron heridas, mis colegas y yo hemos trabajado sin descanso con el Congreso por más de 4 años, abogando por las familias del 11S. En apoyo de la ley de la justicia contra los patrocinadores del terrorismo, la ley HASTA. Estoy frustrada, enojada y cansada de las falsedades que se dicen descuidadamente sobre la legislación. Y estoy aquí para establecer la verdad. La lógica del presidente de vetar la ley HASTA no tiene peso. Están 100% equivocados. Los problemas que la Casa Blanca y otros presentan ahora, las preocupaciones de la ley recíproca o demandas, han sido consideradas repetidamente y abordadas. El tema de las posibilidades de las amenazas de la ley recíproca y las demandas es una reacción impulsiva planteada por los novatos que ven la ley, hasta que efectivamente leen el texto y consideran las políticas. Entonces, aquellos que favorecen los intereses saudíes parecen aferrados a las falsedades. Aquellos que favorecen políticas sólidas en contra del financiamiento al terrorismo apoyan el HASTA. Las declaraciones más recientes del secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, el lunes pasado, cuando le dijo al cuerpo de prensa de la Casa Blanca que había preocupaciones sobre los jueces en todo el país, nombrando a organizaciones terroristas a las que se impondrían sanciones, es absurdo. Ningún juez a cargo de un juicio civil por daños nunca
nunca impondría sanciones de Estados Unidos. Eso es simplemente descabellado. Para ser totalmente clara, la ley HASTA no tiene ni puede tener nada que ver con demandar a nuestros diplomáticos. Eso es controlado por algo totalmente diferente a la ley HASTA, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y si yo lo sé, sospecho que la Casa Blanca también lo sabe. Muy importante, HASTA no tiene nada que ver si un ciudadano o una compañía privada puede ser demandada por presuntos actos ilícitos. La ley se ocupa de la inmunidad de los estados extranjeros. Así que los comentarios de la Casa Blanca a la prensa de que el promulgar la ley amenaza que haya demandas contra Estados Unidos, que el señor Ernest enfatizó que es el riesgo de la ley HASTA, son categóricamente falsos. La Casa Blanca sabe esto también. Y sobre todo, el ejército no corre el riesgo de ser demandado si se promulga HASTA. El texto estricto de la ley, como nuestra historia legal, específicamente distingue entre actos de guerra y actos de terrorismo. El texto de la ley, para quien quiera leerla, y sorprendentemente la lista es corta, específicamente excluye actos de guerra. Estoy segura de que la Casa Blanca sabe eso también. Nadie que se oponga seriamente al terrorismo está en desacuerdo con una ley cuyo núcleo no acusa a nadie. Lo que HASTA hace es simplemente preguntar a los acusados de patrocinar ataques terroristas en territorio estadounidense que respondan sobre los méritos y dar cuenta de las acusaciones. Para nosotros, las familias del 11S y los sobrevivientes, todo lo que pedimos es una oportunidad de que nuestro caso se escuche en la corte. El negarnos la justicia es antiestadounidense. En nuestro caso, la montaña de evidencia que hay y que sigue aumentando en contra del Reino de Arabia Saudita exige que ellos respondan a esas acusaciones, si no por otra cosa para normalizar nuestras relaciones con una nación que afirma ser nuestra aliada. Yo sugeriría que si el Reino no tomó parte de los horrendos ataques del 11S, deberían aprovechar la oportunidad de abordar las acusaciones de frente y reparar nuestra relación. En lugar, han contratado a docenas de cabilderos bien pagados que vagan por el Congreso intimidando a nuestros congresistas y tratando de intimidar a nuestro proceso legislativo. Esto también es antiestadounidense. Nosotros, la comunidad del 11S, hemos sufrido demasiado a mano de muchos que nos impiden buscar exigir cuentas ante un jurado. Ni al presidente, ni al Congreso, ni a los cabilderos de reinos extranjeros se les debe permitir hacernos esperar otro día para aprobar la ley HASTA. El objetivo básico aquí es hacer responsables a los malhechores y a los transgresores de la ley, porque ese es el Estado de Derecho. Detrás de esa idea general y aparentemente abstracta hay una laguna jurídica. Y es una laguna modesta. La laguna es que un actor extranjero o un agente puede llevar a cabo una atrocidad en nuestro país, pero es inmune de cualquier responsabilidad jurídica si la contribución y la ayuda se realiza fuera de nuestras fronteras. Eso es algo que muy bien podría mostrarse en un tribunal de justicia sobre los agentes saudíes operativos que fueron cómplices de los terroristas del 11S. Hay un principio básico aquí. Si un agente extranjero o actor le da una bolsa de dinero o una tonelada de explosivos a alguien que luego hace daño en nuestro país y sucede fuera del país, todavía debe haber una responsabilidad legal. Esa es una laguna jurídica que el Congreso nunca tuvo intención que existiera. Si usamos una analogía, si otro país lanza un proyectil desde sus fronteras, desde su territorio, que hace estallar a un ciudadano estadounidense, nadie va a decir, oh, eso está bien, porque lo hicieron desde sus propias fronteras. Y el mismo principio se aplica aquí. Un gobierno extranjero que contribuye y ayuda a un acto de terrorismo que daña a nuestro país, se le debe hacer rendir cuentas, incluso si sus acciones ocurrieron fuera de nuestras fronteras. Quiero abordar las razones que se dan para oponerse a esta medida y quiero decir con gran respeto al presidente de Estados Unidos que él tiene una perspectiva diferente. Él lleva a cabo la diplomacia de nuestra nación, lo respeto y a su cargo y a sus razones por oponerse a esta medida, pero estoy en desacuerdo fuertemente y poderosamente con esas razones. Si el gobierno saudita es inocente, no tiene nada que temer de ir a la corte.
Si es culpable, debe ser responsable. Y hay cada vez más evidencia revelada en las 28 páginas que se mantuvieran secretas por mucho tiempo sobre la complicidad potencial saudita. Así que yo le urjo al presidente, como lo hice en la carta con mi colega el senador Schumer hace como 10 días, que firme esta medida. Y yo creo que ahora hay y van a haber mucho más de los votos necesarios para anular este veto. Se aprobó unánimemente y creo que será aprobada de nuevo abrumadoramente si es necesario. Después de escuchar nuestros llamados por la justicia, nuestro Senado y Cámara de Representantes unánimemente aprobó la ley llamada la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, JASTA. Esta ley me dará a mí y a miles de otros niños que perdieron a sus padres el 11S la oportunidad de ver un grado de responsabilidad. JASTA no determina si el Estado extranjero acusado es en realidad responsable. El acusado simplemente no tendrá un pase libre en la rendición de cuentas. Bajo la ley actual, un Estado extranjero presuntamente responsable por un accidente automotriz no se libera y tiene que enfrentar la justicia. Lo mismo debería ser por los ataques terroristas que matan o causan daño a los estadounidenses en territorio estadounidense. Es lo correcto. Así que imploro al Congreso anular el inminente veto del presidente y ayudar a mi familia y a todas las familias del 11S y a los sobrevivientes a buscar la verdad que merecemos. 15 años es demasiado tiempo. El veto debe ser anulado en la primera oportunidad y no debemos tener que ser forzados a esperar un día más. Por favor, muestren ustedes, nuestros funcionarios electos, de que están de nuestro lado, el lado de los estadounidenses. No cedan ante presiones de poderosas influencias extranjeras que buscan no dar cuentas. Ya es hora de promulgar a la ley JASTA. He venido aquí hoy, junto con muchas otras familias y víctimas del 11S, para apoyar a la ley de justicia contra los patrocinadores del terrorismo. El propósito de esta ley es hacer responsable a los individuos en las naciones que financian a las actividades terroristas en nuestro país. Si se aprueba la ley JASTA, abrirá el camino para cortar las fuentes extranjeras del financiamiento y llevará al terrorismo a la quiebra. Ante todo, exhortamos al presidente Obama a que apruebe JASTA. Estamos inmersos en una guerra insidiosa por los corazones y las mentes, en una batalla épica por el alma de la humanidad. Y cito al presidente Franklin Roosevelt: lo único que debemos temer es al miedo mismo. Si permitimos que el miedo a las consecuencias potenciales gobiernen sobre lo correcto, los malos ganan. JASTA es un arma en nuestro arsenal no violento para luchar contra aquellos que de manera intencional dirigen y perpetúan crímenes atroces contra inocentes hombres, mujeres y niños, y los que no han nacido. Si el presidente Obama decide vetar la ley JASTA, confiamos que el Senado y la Cámara, que representan la voluntad de las familias del 11S y a los ciudadanos de esta gran nación, mantendrán su convicción unánime y anulen el veto del presidente de la ley JASTA sin tardanza. Muchas gracias. Mientras usted miraba ese video, recibimos las últimas noticias y voy a dejar que Jeff les diga lo que acaba de suceder. A las 4:27 de esta tarde, el presidente Obama firmó el veto de la ley JASTA, lo que ahora significa que la responsabilidad está en todos ustedes y en los miembros del Senado estadounidense y de la Cámara de Representantes, de darle una reprimenda unánime a un presidente que pone sus futuros negocios con Arabia Saudita y su compromiso a encubrir los crímenes del 11S por encima de los intereses del pueblo de Estados Unidos. Este es un momento vergonzoso para la institución de la presidencia y yo espero que todos ustedes consideren esto muy seriamente y hagan su parte como ciudadanos. Como el señor LaRouche dijo, esto es un acto inadmisible por parte del presidente Obama que merece su enjuiciamiento inmediato. Pero sobre todo, el Congreso y el Senado deben darle un mensaje brutal, pero principalmente por usted, el pueblo estadounidense, porque esto es totalmente inaceptable. Él pasará a la historia por la infamia de este horrible acto que llevó a cabo.
Quisiera amplificar un poco qué es lo que está en juego en esta lucha. Todos sabemos que 2.997 personas perecieron el 11 de septiembre, pero la muerte y la destrucción de ese acontecimiento continúa hasta hoy en día. Quiero leerles un artículo que escribí hoy más temprano antes de venir al estudio, y yo pienso que entenderán por qué es algo apropiado que les lea en este momento. En el fin de semana del 15º aniversario de los ataques del 11 de septiembre del 2001, a principios de este mes, la revista Newsweek publicó un amplio informe sobre las decenas de miles de neoyorquinos y otros socorristas que sufren condiciones médicas severas como resultado de sus actos heroicos después de los ataques del 11S. La historia en Newsweek fue titulada La segunda oleada del 11S. El cáncer y otras enfermedades relacionadas a los ataques del 2001 están aumentando. Aunque la mayoría del artículo se dedicó a ejemplos desgarradores de los socorristas que ya están muertos o que sufren enfermedades graves como resultado de sus esfuerzos, las estadísticas que presentan en el artículo son terribles y revelan la magnitud en la que las consecuencias de los ataques del 11S continúan cobrando vidas. Esta es una cita del Newsweek. Los doctores con el programa de salud del World Trade Center que creó el gobierno federal en la secuela de los ataques se han vinculado 70 tipos de cánceres a la zona cero. Mucha gente ha sido víctima de cánceres que sus doctores dicen que son raros, agresivos y particularmente difíciles de tratar. Fin de cita. Más de 411 trabajadores de emergencia murieron en el periodo inmediatamente posterior al ataque del 11S en el World Trade Center. Y ese número es ahora de 1,064 hasta julio del 2016, según la información que obtuvo Newsweek del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y del OSHA. Pero el informe completo es asombroso. Citamos: tantas como 400,000 personas, se calcula, fueron afectadas por enfermedades como cánceres y enfermedades mentales conectadas al 11 de septiembre. 400,000. Esta cifra incluye a aquellos que vivían y trabajaban a 1,5 millas de la zona cero en Manhattan y Brooklyn. La gran mayoría de ellos todavía no saben que están en riesgo. Mark Farfel, director del Registro de Salud del World Trade Center, que sigue de cerca la salud de más de 71,000 trabajadores de rescate y sobrevivientes, dice, citamos: mucha gente no conecta los síntomas que tienen hoy en día con el 11 de septiembre. Fin de cita. El doctor Michael Crane, director de una clínica en el Hospital Monte Sinaí, que atendió a 22,000 trabajadores de rescate y de recuperación del 11S, le dijo a Newsweek que de las 75,000 personas inscritas en el programa de salud del World Trade Center, 5,441 han sido diagnosticadas con cánceres del 11S. Newsweek informó que, citamos, hoy, 15 años después de los ataques, los doctores empiezan a entender por qué la gente continúa muriendo. Cuando las torres cayeron, ellos dicen, ellas liberaron a una enorme nube de carcinógenos, convirtiendo a Manhattan en una fosa de cáncer y enfermedades mortales. Fin de cita. Un informe del Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales, emitido después de los ataques del 11S, calculó que la Torre Norte por sí misma liberó 400 toneladas de asbestos a la atmósfera, junto con plomo, mercurio, compuestos orgánicos volátiles y venenos mortales. Entre los bomberos de la ciudad de Nueva York, la tasa de cáncer después del 11S aumentó entre un 19% y 30% en comparación con las tasas antes del 11S. Sin embargo, la Agencia de Protección del Ambiente
emitió un informe una semana después de los ataques del 11S, declarando que el aire en una zona de 16 acres alrededor de la zona cero se podía respirar. Un informe del inspector general de la Agencia Ambiental en el 2003 declaró que no había una base para que la administradora de la agencia, Christine Todd Whitman, hiciera esa declaración. El inspector general concluyó: el Consejo de la Casa Blanca sobre la calidad ambiental tuvo influencia a través del proceso de colaboración. La información que la EPA comunicó al público a través de sus primeros boletines de prensa cuando convenció a la EPA de agregar comentarios tranquilizadores y que borraran los comentarios de precaución. Hasta la fecha, por lo menos 1,140 personas que vivía y trabajaba en la proximidad inmediata a la zona cero han muerto de enfermedades como consecuencia del ataque. Y ese número es incompleto, un número desconocido de los socorristas y aquellos que estuvieron en la zona inmediata de la zona cero sufren de enfermedades similares a los trastornos psiquiátricos que sufren los veteranos de las guerras de Irak y de Afganistán a su regreso. Así que la cuenta de cuerpos continúa y por lo tanto la magnitud del crimen del presidente al no promulgar la ley HASTA es mucho mayor. Ahora, tuvimos una serie de conciertos en conmemoración que fueron patrocinados por la Fundación para Revivir a la Cultura Clásica y miembros del coro del Instituto Schiller participaron hace 2 semanas. Este fue el contexto en el que Terry Estrada hizo comentarios muy proféticos en el preludio al concierto del lunes que ocurrió en Morristown, Nueva Jersey, donde ella dijo: Obama no es nada más que el vocero del régimen saudita. Y a pesar de una gran presión de todo el Congreso, del pueblo de Estados Unidos, Obama y muchos miembros de la maquinaria de cabildeo saudita han actuado en base a órdenes de el Riad y de Londres para eliminar la ley HASTA. Y las amenazas han sido inmensas. El tipo de chantaje e intimidación, incluyendo la Unión Europea, participó en este debate y dijo que será una crisis sistémica. La Unión Europea dijo que dañará al orden internacional si tiene efecto la ley HASTA. Como pueden ver, las actividades del movimiento de la RUSH en colaboración con las familias del 11S y otros activistas ha cambiado totalmente el curso de la historia y ha puesto a todo el aparato Obama, saudita y de Londres contra la pared. Quiero decir algo sobre la Unión Europea. Tal vez la gente recuerde que el presidente Obama estaba en Londres antes del voto a favor del Brexit que tomó lugar en junio e intervino en los asuntos políticos internos de Gran Bretaña, básicamente amenazando que si se aprobaba el Brexit, entonces el papel de Gran Bretaña como un importante aliado de los Estados Unidos dentro de la Unión Europea disminuiría y se consideró una intervención burda y no política. Y la idea de que la Casa Blanca claramente solicitó este comentario de la Unión Europea, yo espero que tenga una repercusión negativa en los legisladores y en todos ustedes, el público, y que el mensaje será que este tipo de interferencia extranjera es un ataque a la soberanía de Estados Unidos y debe asegurar que haya un voto abrumador en ambas cámaras del Congreso para eliminar el veto vergonzoso del presidente Obama. Ayer, en unas audiencias en el Capitolio, el secretario de Defensa Ash Carter y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, mintieron descaradamente y aseguraron que la aprobación de HASTA pondrá en peligro la seguridad de los soldados estadounidenses en el extranjero. Como escucharon del senador Blumenthal, esos argumentos son mentirosos y son la mayor sofistería y reflejan la moralidad de este gobierno. Esto es repugnante. Voy a pasarle la palabra a Elliot ahora, que está en la ciudad de Nueva York. La actividad en el terreno es intensa, tanto en términos de obligar que se elimine
el veto a HASTA, pero también la actividad para lograr un nuevo paradigma, un nuevo orden económico internacional que está planteándose en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que voy a pedirle a Elliot que diga un poco más sobre la situación allá. Gracias, Matt. Quiero empezar partiendo de lo que indicaste. Tuvimos 4 conciertos hace 2 semanas, una conmemoración viviente a los 3,000 que perecieron el 11S, a los primeros socorristas, a los sobrevivientes, a las familias, a las millones de víctimas en guerras de cambio de régimen causadas por los gobiernos de Bush y de Obama. Un monumento viviente. Hubo más de 3,000 neoyorquinos en estos conciertos. Hablamos con por lo menos 100,000, tal vez cientos de miles de neoyorquinos al organizar para esto, con el propósito de enfocar a la ciudad, la zona metropolitana, a la nación, en el 11 de septiembre, en lo que implica que las 28 páginas sean desclasificadas, en el potencial de un logro con la ley HASTA. Esto se remonta a un par de semanas. Entonces llegamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre otros eventos en la Asamblea General fue la intervención del vocero del gobierno saudita ante la Asamblea General o ante el mundo, diciendo que la ley HASTA era un insulto a la soberanía de Arabia Saudita. Al mismo tiempo, teníamos al Wall Street Journal en Nueva York publicando un editorial en contra de la ley HASTA. Luego, el New York Post con el editorial del Congreso en apoyo a la ley HASTA. El New York Times publicó 2 artículos importantes en los últimos 2 días. Esto está candente. En ese contexto, publicamos 2 veces en esta semana el The Hamiltonian, la edición 5 y 6 del periódico de la Rush Hamiltonian, que la gente puede ver en nuestra página, con sus titulares de primera plana. El traidor Obama paraliza a la ley HASTA. El juicio político se acerca. Y el juicio final de Obama, primero la HASTA, luego la Glass-Steagall. En la medida que Obama ha perpetuado la política de Bush y Cheney, la política británica saudita de la guerra de cambio de régimen, de terrorismo internacional, nosotros le declaramos la guerra en Manhattan en los últimos días atacando a Obama. Tuvimos pancartas y mantas en nuestras manifestaciones, especialmente en la parte este, en el centro de Manhattan, en las Naciones Unidas, en la parte oeste, que eran la Rush. Cameron ha salido, Obama es el siguiente. Adiós, Cameron, llévate al cerdo contigo, que tenía una foto de Obama con la cara de un cerdo. Duterte estuvo correcto. Obama es un hijo de... El legado de Obama es 5 guerras, 60 millones de refugiados. Obama respalda a Leís en Siria. Y así continúa. E insistimos con esto. Sin embargo, permítanme ubicar esto en el contexto más general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se tuvo una revolución para acabar con el Imperio Británico el 4 y el 5 de septiembre, en la cumbre de Hangzhou del Grupo de los 20, dirigida por los chinos bajo la dirección del presidente Xi Jinping. Se tuvo la creación de una nueva arquitectura financiera, de una agencia de gobierno internacional, el Grupo de los 20, comprometida a crear un nuevo orden económico, una nueva ruta de la seda, el puente terrestre mundial, cuyas ideas fueron planteadas en 1975 por Lyndon LaRouche y presentada por los aliados de LaRouche, en particular el embajador Fred Wills, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez hace 40 años esta semana. Sin adentrarnos en la historia, esas ideas por las que hemos organizado día a día en los últimos 40 años han creado una nueva base económica basada en progreso científico y tecnológico y en grandes proyectos de infraestructura. Y esto ocurre en un momento cuando el Deutsche Bank, los bancos italianos, los bancos londinenses y de Wall Street están viendo su fin, mucho peor que la crisis del 2008. En ese contexto se tiene la creación de este nuevo sistema. El gobierno chino, bajo el primer ministro Li Keqiang, en los últimos días ha traído este avance, este compromiso del Grupo de los 20 a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
él lo ha hecho, es abordar en el marco de la Asamblea General 16 organizaciones internacionales, y él ha planteado el concepto de la Agenda del Desarrollo Sustentable de la ONU del 2030, que es un compromiso adoptado hace un año por la Asamblea General de las Naciones Unidas para eliminar la pobreza para el año 2030. Excepto que la mayoría del liderazgo del transatlántico, el liderazgo de Obama y la mayoría del liderazgo de Europa Occidental, la oligarquía de Londres y de Wall Street, presentan el desarrollo sustentable en términos de una orientación hacia el genocidio global. Lo que los chinos han enfatizado es la parte del desarrollo sustentable, y lograron el apoyo del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en un primer memorando de entendimiento entre la UNDP y el gobierno chino, de que hay una transformación como resultado del liderazgo del presidente Xi con el presidente Putin, con las naciones del BRICS como una unidad que ha tomado el control de las diferentes cumbres del Grupo de los 20 a principios de septiembre, la Asamblea General, y de aquí hacia la cumbre del BRICS a mediados de octubre en India. Tenemos el desarrollo de este nuevo potencial económico para la humanidad. Los chinos saben de esto. Como lo dijo el presidente Xi en Hangzhou, ellos han eliminado la pobreza de 700 millones de chinos y van a eliminar la pobreza de 57 millones más para el 2020, y están diseminando esto a través de la nueva ruta de la seda, por lo menos en 70 naciones, y pronto serán 100. La gran cuestión es, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos como respuesta? ¿Qué es lo que Europa Occidental hace? En un diálogo con el señor y la señora LaRouche esta mañana, la señora LaRouche enfatizó que China es la nación estelar que lucha por esta perspectiva, pero no hay tal cosa que proviene de Estados Unidos o de Europa Occidental. Por lo tanto, la traición de Obama, que más allá de ayudar e incitar al ISIS, Al Qaeda, al Nusra y al terrorismo internacional, la ironía en las Naciones Unidas de esta semana es que Obama ha convocado una cumbre sobre la crisis de refugiados. Bien, Obama creó la crisis de refugiados, y lo que hemos creado con una alianza internacional bajo el liderazgo del presidente Putin y una orientación internacional de desarrollo hacia Siria e Irak y de toda la región, es que hemos creado una solución a la crisis de refugiados. Así que finalmente, con este respecto, en nuestro trabajo en las calles de Manhattan esta semana, tenemos un ambiente candente. Es una zona de batalla. Por ejemplo, hubo una manifestación financiada por George Soros y los neoconservadores atacando al presidente de Irán, Rouhani. Hubo como 500 manifestantes atacando a Rouhani. Joe Lieberman se volvió el vocero de esa manifestación de neoconservadores. Y Joe Lieberman anuncia que Irán es responsable, él dice, por el asesinato de los sirios. Daniel Burke, un organizador líder de la Rush PAC en la ciudad, vio esta manifestación y les gritó: Lieberman, estás mintiendo. Obama y los sauditas son los responsables por el asesinato en masa en Siria. Y hubo un corto diálogo y Lieberman en un momento parecía que estaba de acuerdo con Daniel Burke. Luego hubo una manifestación organizada por el Foro Sirio-Americano. Hubo muchos americanos de origen sirio, y Lynn Speed, una principal organizadora de la Rush en Nueva York, tomó el micrófono y presentó lo que hemos hecho para crear el potencial para esta transformación en Siria. Uno de los sirios ahí dijo: ¿qué tal sobre el senador Richard Black? Y Lynn dijo: sí, él acaba de hablar en una conferencia del Instituto Schiller, en la cual también hablaron Jeff Steinberg, habló Helga LaRouche y el embajador Jafari de Siria. Y Lynn desarrolla el potencial para acabar con esta política de cambio de régimen en virtud de la agenda del Grupo de los 20, de la agenda de los chinos y de los rusos, para aplastar militarmente al terrorismo y desarrollar y reconstruir a esa región. Daniel fue entrevistado al mismo tiempo por la televisión ABC de Nueva York y le dijeron: bien, el presidente Obama dará su último discurso ante las Naciones Unidas. ¿Qué esperas? Y Daniel dijo:
va a ser una traición, va a ser un desastre. Obama ha creado la crisis de refugiados y él presentó la política alternativa, que es lo que ahora hemos planteado. Permítanme concluir de esta manera. Hace unas horas, en nuestra mesa organizativa en el centro de Nueva York con el nuevo The Hamiltonian, y debo enfatizar que el principal informe en el periódico, el título de primera plana es "Apelamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un nuevo paradigma para los fines comunes de la humanidad". Helga LaRouche escribió este llamado explícitamente para organizar en base al logro del Grupo de los 20, la revolución del Grupo de los 20. Y el desafío que ella presentó a los gobiernos del mundo, muchos de los cuales reciben este periódico The Hamiltonian, y hemos circulado como 4,000 periódicos en los últimos días. Vamos a intensificar esto este fin de semana y la siguiente semana con ese llamado de la Rush PAC, con ese llamado del Instituto Schiller. La idea es desafiar a los gobiernos del mundo a unirse a China y a Rusia y a India y al BRICS, a unirse con LaRouche bajo el liderazgo de LaRouche. Lo que sucedió esta mañana es que estábamos distribuyendo este periódico y un hombre de negocios chino vino a nuestra mesa y dijo: si Estados Unidos y China trabajan juntos, podemos resolver todos los problemas del mundo, de las drogas, del terrorismo, de la guerra. Pero Estados Unidos no lo quiere hacer. India y China están haciendo cosas. Estados Unidos solamente habla y está peleando. Si tú quieres ser rico, construye una carretera. Hace que todos sean más ricos. Si más estadounidenses fueran como tú, él dijo a nuestros organizadores, resolveríamos todos los problemas. Y yo pienso que este es un microcosmo útil. El movimiento de LaRouche, la nueva presidencia que LaRouche está creando, centrada en Nueva York, con el nuevo Hamiltonian, trabajando con China, con los países del BRICS. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Elliot, y no podría ser más claro. La palanca de la historia está en nuestras manos. En términos de cada elemento, pienso que si te inspira este tipo de intensidad en el trabajo organizativo, como muchos miembros del capítulo de la Rush PAC en Nueva York, los activistas con el capítulo de la ciudad de Nueva York participaron el martes, viajaron en autobús hacia Washington, D.C. para participar en las manifestaciones a favor de HASTA. Esto hizo una gran diferencia en las manifestaciones ante la Casa Blanca, ante el Senado. Esta es la gente que pudo venir físicamente, pero usted en este momento puede tomar su teléfono y llamar al Congreso. Todavía tenemos unos minutos en la costa este antes de que el Congreso salga por fin de semana. Llamen ahora. Por eso estamos haciendo esta videoconferencia tan temprano. Vamos a mostrar de nuevo el teléfono en la pantalla. Este es el conmutador del Capitolio y pueden llamar a sus 2 senadores y a su congresista y decirles, este es el momento de eliminar el veto de Obama. Jeff, quisiera que agregues algo al informe de Elliot y pienso que algunos de estos acontecimientos durante el fin de semana en términos de la situación en Siria, en el terreno, subrayan cuán importante es ahora que Obama sea atacado desde Washington, D.C. mismo. Quiero decir 2 cosas. Número 1, yo pienso que aquellos ciudadanos que no han participado en este tipo de movilización política, permítanme ser muy claro. Si usted va a cualquier oficina en el Capitolio, lo primero que usted encuentra, hay varios jóvenes que son en general nuevos empleados que acaban de salir de la universidad. Algunas veces son pasantes y ellos toman las llamadas y les dan instrucciones. Cada congresista les pide que tomen notas sobre cada llamada que reciben esos miembros del Congreso y por supuesto estamos a 2 meses de las elecciones en las que cada congresista y una tercera parte del Senado busca la reelección y ellos quieren saber qué es lo que tienen en la mente los votantes. Cuando el Congreso consideraba darle la autoridad a Obama de bombardear a Siria en septiembre del 2013, el conmutador estaba sonando sin cesar en el Capitolio. Cada oficina recibió una enorme cantidad de llamadas, correos electrónicos, cartas y recibieron 100
a uno en contra de cualquier guerra en la que participara Estados Unidos. Usted hace la diferencia. Y yo pienso que otra cosa que se debe recordar en el contexto de lo que Elliot reportó es que una cosa que está sucediendo en ambos lados del Atlántico es que todo el sistema financiero está derrumbándose a una tasa acelerada. Y si estamos en algo, es que estamos también en un momento donde no solo es necesario aprobar la ley JASTA y sacar a este presidente traidor del puesto, no esperarse a enero, no esperar a las elecciones de noviembre, debe ser ahora, se debe hacer ya y debe ser tan claro como el día. Pero la otra cosa que se debe hacer inmediatamente es que el Congreso debe aprobar la ley Glass-Steagall. Hay propuestas de ley en ambas cámaras del Congreso para restablecer la Glass-Steagall, lo cual significa destruir a los bancos demasiado grandes para caer. Ahora, la FDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que asegura su depósito en los bancos comerciales federales en los Estados Unidos, ha emitido un informe en los últimos días en el que ellos informan con gran detalle y muy alarmados que los principales bancos de Europa y de los Estados Unidos, de nuevo, han creado tal montaña de deuda apalancada que podían estallar en cualquier momento. Y el banco que sobresale entre todos es el Deutsche Bank, que supuestamente es un banco alemán, pero que en verdad tiene su cuartel general en Londres. Y es el banco más grande del mundo en términos de sus riesgos de derivados. Pero también Société Générale de Francia, Credit Suisse, el Union Bank de Suiza, Goldman Sachs y varios otros bancos europeos. El Banco Santander de España. El apalancamiento que estos bancos tienen de manera criminal es peor que como estaban las cosas en el momento que estalló el Lehman Brothers. El apalancamiento de deuda con respecto a las reservas del Deutsche Bank es de un nivel de 37-1. Y de todos los bancos que hablamos aquí tienen tasa de apalancamiento de 25-1, de 30-1. Todo este sistema está a punto de estallar. Y de nuevo, el gobierno de Obama, de la misma manera que se opone a JASTA, se opone al restablecimiento de Glass-Steagall. El Congreso tiene que tener las agallas. Usted debe ser quien les dé las agallas para impulsar esto. Al igual de lo que hemos estado hablando al principio del programa sobre la urgencia de eliminar el veto de JASTA y actuar para sacar a este presidente de una vez por todas. Puedo prever que la Glass-Steagall será la segunda eliminación del veto del gobierno de Obama. Exactamente. Y tiene que suceder en septiembre. No podemos esperarnos hasta después de noviembre para esto. Es muy riesgoso. Absolutamente. Quisiera terminar con una cita de Kristen Breitweiser, una de las viudas del 11S. Su esposo fue asesinado en los ataques del 11S. Ella dice, es reprobable que un hombre se oponga a la justicia por el asesinato de 3,000 personas y que esta legislación se convierta en una ley. El presidente y el Congreso deben escuchar a los ciudadanos estadounidenses, no a un grupo de cabilderos que representan a una nación extranjera. Y pienso que no podía ser más claro en este punto de que este es el evento más dramático de la historia reciente. El grado en el que el gobierno de Obama ha sido obligado a mostrar su verdadera cara ante la oposición de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos. Nunca hubiéramos llegado a este punto sin la acción organizada de los ciudadanos de Estados Unidos bajo el liderazgo de la Rush PAC y de las fuerzas aliadas. Es una prueba del hecho de que el tipo de despliegue enfocado de nuestras operaciones en la ciudad de Nueva York y en todas partes en el país han tenido un efecto histórico importante.
tenemos la ventaja, no solo en términos de lo que está sucediendo en este momento con la ley HASTA y el enfrentamiento con la Casa Blanca, pero también lo que sucede en el escenario del mundo, que ocurre ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la transición hacia un paradigma completamente nuevo, a un nuevo orden económico internacional que ha sido planteado por más de 40 años, provenientes del liderazgo de Lyndon y Helga LaRouche, y el desarrollo de la nueva ruta de la seda, del puente terrestre mundial. Este es el futuro de Estados Unidos. Si somos capaces de tomar el control de nuestro gobierno, de recuperar a nuestra república constitucional para que esté en manos de la ciudadanía estadounidense y quitarle el poder al triángulo de Obama, de Londres y de Riad. Y si podemos implementar la Glass-Steagall de una manera a tiempo y urgente, podemos inmediatamente participar en el nuevo paradigma, como lo ha ilustrado claramente lo que está sucediendo en China, lo que sucede con las alianzas de China con las otras naciones del BRICS, que estoy seguro será el principal asunto planteado este fin de semana en la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que este llamado que Elliot hizo referencia de parte de Helga LaRouche, que ahora está circulando en las manos de todos los embajadores ante las Naciones Unidas en este momento, esto es importante. Al mismo tiempo que yo sé que en este fin de semana todo será dominado por esta lucha a favor de la ley HASTA. El Congreso estará en sesión al principio de la próxima semana. Se debe hacer todo lo posible mientras están en sus distritos, visitarlos en sus oficinas de distrito, ir a sus conferencias, escribir editoriales en la prensa, llamar a los programas de radio. Todo lo que usted pueda hacer dentro de las próximas 24 a 48 horas va a determinar lo que suceda el lunes en la mañana cuando el Congreso regrese a su sesión. De nuevo, repito el número en la pantalla, 202-224-3121. Puede llamar usted a la oficina de su congresista. Todavía tiene unos momentos para hacerlo. Circulen esta videoconferencia lo más ampliamente posible. Ese breve video que mostramos con Terry Estrada, con los otros miembros de las familias del 11S y el senador Blumenthal, ese está disponible en la Rouge PAC y también pueden circularlo. Eso echa por tierra las mentiras que provienen de la Casa Blanca de Obama y de la maquinaria cabildera saudita. Eso le servirá de guía a sus actividades en el curso de esta semana. Quiero agradecer a Jeff Steinberg por acompañarnos aquí. Elliot, ¿tienes unas palabras para terminar desde Nueva York que quieres agregar al final de nuestro programa? La intención de Lyndon LaRouche al crear al periódico Hamiltonian era lanzar una nueva presidencia para los Estados Unidos, una nueva institución de la presidencia, independiente de estos candidatos tan odiados, independiente de Obama. Este es un momento fascinante y decisivo, donde Obama, por primera vez en toda su presidencia, está a punto de ser eliminado y Obama puede ser derribado. Jeff enfatizó el punto de LaRouche sobre el juicio político. Vamos a llevar The Hamiltonian a las calles de Nueva York mañana y la próxima semana para crear el proceso de eliminar el veto, el enjuiciamiento potencial, la Glass-Steagall y la nueva presidencia. Y deben venir a la reunión de mañana al diálogo con Lyndon LaRouche, la cual será transmitida en vivo en la página de la Rouge PAC. Muchas gracias. Este es un momento revolucionario. Esperamos que se mantenga muy activo en las próximas 24 horas. Manténgase sintonizado a larougepac.com. Buenas noches.